Muy buenas noches, estamos nuevamente el día de hoy aquí en su programa Andrés Labrando en la Tierra. Y el día de hoy tenemos invitados de lujo, mis amigos Andrés y Pablo Bravo. Vamos a hablar de un tema que está causando un revuelo en estos últimos días, que es el tema del representante del Instituto Nacional Electoral, que es Lorenzo Córdoba, y su secuaz Ciro Murayama, en donde han estado haciendo por ahí movimientos, triquiñuelas, como se le dice de manera coloquial, en este proceso de cara al 6 de junio en las votaciones de este año 2021. Don Andrés, ¿qué le puede decir a la audiencia en esta sección del Pueblo Opina? El Pueblo Opina, qué importante y qué bonito el título de este programa. Creo que el pueblo en su mayoría está opinando lo mismo que yo y los que tenemos una conciencia de lo que estamos viviendo a partir del deterioro, del daño que le están haciendo a la democracia estos señores. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Estos señores, a partir de hace muchos años, han sido partícipes de fraudes, de triquiñuelas, de trampas. Son unos servidores, fieles servidores de la oligarquía, fieles servidores de los poderes fácticos que nos heredaron durante muchos años, desde 1980 y tantos, cuando llegó Carlos Salinas de Gortari, y hasta la fecha. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho fraudes contundentes, comprobados. ¿Qué es lo que han hecho? Han minimizado la voluntad del pueblo. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho una burla del pueblo y de la democracia. A partir de los spots que el INE emite, que a mí me parecen vergonzosos, parece ser que nos pusieran unas vedettes exhibiendo sus más finas ropas, pero con una parafernalia de desfachatez, de engaño, de mentira hacia la sociedad. Los mexicanos queremos, opinamos, el pueblo opina que deben de salir del INE inmediatamente estas personas. Queremos una libertad de expresión, queremos una verdadera democracia, queremos que un instituto como el Instituto Federal Electoral se dedique a eso, no a estar manipulando el poder que ellos tienen o que creen tener para engañar al pueblo, para estar castigando a unos partidos y dándole todas las prerrogativas de corrupción a los otros partidos tradicionales. ¿Quiénes son los partidos tradicionales? Ya los conocemos. Son una mafia. Están unidos. En este momento están unidos. Van en coaliciones. ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN, el PRD y los partidos, esos partiditos secuaces de ellos, no quieren darle la oportunidad a la ciudadanía de que exprese su voluntad. Pero el pueblo no es tonto y no olvida. El pueblo ya opinó el 18, en el 2018, y seguimos apoyando a nuestro presidente por su conducta como persona, por sus políticas estadistas y sobre todo por su gran labor social. Es un presidente que no roba, no miente y no traiciona. Y nosotros vamos a seguir apoyando a nuestro presidente y a cualquier presidente que venga después de él, que tenga los mismos pantalones para hacer lo que está haciendo. Entonces, con respecto a estos traidores a la patria de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se vayan, como lo mencionó el diputado Noroña, que salgan, hay que correrlos. Esa es mi opinión. Gracias, Andrés, y me hiciste recordar precisamente cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde antes de 2012, nos decía que PRI-PAN era lo mismo, y nos
terminó a todos haciéndonos, o sea, parece ahora sí que como un clarividente, pero es todo un estadista. Él nos lo dijo, incluso tuve la oportunidad de leer su libro de La Salida en 2018, de pues esos grupos fácticos, la oligarquía, la mafia del poder, donde tanto se repetía, pero que pues salieron ellos solitos a la luz, uniéndose, haciendo coalición. Me recordaste eso, y el tema del antes IFE y ahora INE, precisamente cuando era el Instituto Federal Electoral Pablo Bravo, en donde se fraguaron tantos fraudes electorales, en donde ellos, pues más que representar a la democracia y la participación activa del pueblo, pues ellos ahora sí que lo hacían por su propio interés, por su propio beneficio y por los acuerdos que llevaban ellos a cabo, ¿no? ¿Qué me puedes decir, Pablo, de eso? Sí, Gustavo, así es, Andrés, así es. El INE se ha convertido en un jugador más, ya no es el árbitro confiable que en algún momento pudo llegar a haber sido. Hay mucha gente valiosa dentro del instituto, pero como siempre las cabezas, los líderes son los que se pervierten o se pudren. Es igual como en los partidos. En todos los partidos, la gente que trabaja, la gente de la base, la mayoría es encomiable, es trabajadora, son buenos elementos. El problema es arriba, en las cúpulas, y aquí en este caso el representante propietario del INE pues nos da una más de sus joyas. Recuerden el caso de la discriminación a los pueblos indígenas, recuerden los fraudes de distintas magnitudes y mecánicas, pero que se dieron en elecciones pasadas en detrimento de nuestro movimiento. Algo que llama mucho la atención también es cuando fundamos Morena, el INE, el instituto nos vigilaba con lupa todo. Cualquier cosita que no estuviera dentro de los lineamientos, ¡pum!, nos tumbaba asambleas en los estados, en los distritos. Y ahora vemos una cantidad enorme de partidos nuevos, de los cuales nunca hemos visto asambleas. Por ejemplo, con ellos son muy laxos. Con ellos se les permite brincarse ciertas disposiciones, y no hablo de que esté bien ni para uno ni para los otros, pero es de llamar la atención que hay diferentes raseros. Hay diferentes raseros para juzgar de parte del instituto. Son tantas y tantas cosas que se tuvieran que reseñar, pero para resumir, yo iría con la postura de que esa gente tiene que ser llevada a juicio político, que tengan derecho a defenderse. Vivimos en un estado de derecho, o pretendemos vivir en un estado de derecho. Se tiene que darles derecho de defensa, de audiencia, que expongan su caso, pero la realidad salta a la vista. Son unos elementos que están dañando a la incipiente democracia mexicana. Qué raro también de que solamente a Morena le han tumbado candidatos, a ningún otro partido. Pudiera decirse, bueno, es que Morena no hace bien las cosas, pero la realidad es de que en los casos más significativos, que son las candidaturas de Michoacán y de Guerrero, se habla de no reportes de gastos de campaña o pre-campaña.
En este caso cabe recordar que Morena no hace precampañas. Entonces, pues el caso se cae. Además, me llama la atención que quien debió de atraer el caso, hablando de Guerrero, es el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, no el Instituto Nacional Electoral. Pero pues ya son cosas de dependencias y de personas versadas en el tema de la ley electoral, pero pues como opinión personal son esos puntos que me llaman muchísimo la atención. Así es, y dentro de las figuras de la democracia, además de la participación de las ciudadanas, de los ciudadanos, pues es esta figura de la consulta ciudadana, en donde uno de los ejemplos más cercanos fue lo de los aeropuertos, si se hacía en Texcoco o se hacía en Santa Lucía, y a través de ese ejercicio de participación ciudadana es que precisamente en esta sección, Andrés, de El Pueblo Opina, pues emitió un juicio en donde se tomó la decisión de que fuera el aeropuerto en Santa Lucía, y no está lejos de que hoy en el presente pueda darse otra consulta ciudadana para que estos tipejos amañados que parecen voceros de grupos de interés en las cúpulas partidistas, que no quieren ceder poder, que quieren seguir lucrando con los erarios públicos, y que ya Fernández Noroña invitó a que la ciudadanía salga y quite a esos lacayos del servicio del poder, que son Lorenzo Córdoba y que es precisamente Ciro Murayama. Pues estamos a la espera y vamos a invitar a los ciudadanos. Quiero recordar, Andrés, también precisamente que el presidente dijo que nadie iba a ganar más que el presidente. Lo hizo como una máxima en un gobierno austero, en donde pues esos recursos públicos son para destinárselos a la gente que menos tiene. ¿Cuántos son los salarios? No me digas cantidades, Andrés, no quiero ni saberlas, de magistrados y de estos tipejos que ahorita están pues en la parafernalia de la televisión y de los medios impresos, que son noticia nacional, incluso internacional, en donde ganan más que el presidente porque se ampararon, Andrés. Así es, debiéramos pensar los mexicanos que las leyes que se han modificado, todas han sido para bien de la población, para bien del mexicano. Desafortunadamente no. Esa serie de movimientos, de argucias que han logrado introducir a la Cámara de Diputados y de Senadores y que las han llevado a hacer leyes, muchas de ellas ya tienen una predisposición de ayuda y de apoyo a esos grupos de poder, a esos grupos oligárquicos, a esas mafias de políticos que desafortunadamente han venido a incrustarse inclusive hasta en el propio INE. El hecho de que el pueblo opine es una ventaja muy grande. El pueblo tiene el derecho de opinar. Si nos vamos al artículo 39 y reconocemos que el poder emana del pueblo y es para el pueblo y está sobre todos los poderes, el pueblo no solamente tiene el derecho de opinar, tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, tiene el derecho de elegir las políticas con las que se va a manejar, lo económico, las instituciones, lo social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el pueblo es el que sostiene el erario a través de sus impuestos. El pueblo es el que demuestra una autonomía desde sus propias familias y una hegemonía de derechos, una hegemonía de valores, de principios. ¿Por qué se habla de que el pueblo no es tonto? Está muy politizado el pueblo. El pueblo sabe y entiende y siente rabia de lo que lo han engañado por tantos años. Ya no quiere mantenerse callado. El hecho de que ganen más de 3 veces lo que gana el presidente de México, a pesar de haber sido una iniciativa
que se llevó a la Cámara de Diputados y que aprobaron los senadores, de que nadie, ningún funcionario de ninguno de los tres poderes, ni el ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo, ninguno puede ganar más que el presidente. Pero sucede que por ahí las leyes que se hicieron hablan de un amparo. La ley de amparo especifica que cualquier acción del gobierno que afecte a cualquier particular, a cualquier empresa o a cualquier ente moral, puede llevarse a cabo una solicitud de amparo para que no los afecte. Yo le pregunto a Murayama, le pregunto a Lorenzo, ¿están afectados sus intereses si ganan 117,000 pesos, que es lo que gana el presidente? ¿Por qué han de ganar 400 y tantos mil pesos? ¿Qué comen? Que vayan a ver lo que come el pueblo, que vayan a ver que la mayor parte de esos 72 millones de mexicanos en pobreza y 30 y tantos millones de mexicanos en extrema pobreza tienen que subir o escalar el Everest para llevarle un pan a sus hijos para que coman. ¿Eso es humanidad? Entonces, por humanidad le pido yo a todos y cada uno de quien nos escuche, de quien nos vea, por humanidad, saquemos del INE a estos corruptos, saquemos del INE a estos inconscientes. No se puede tener tolerancia con alguien que no es capaz de ver que existen muchos millones de mexicanos que necesitan, que requieren contar con lo mínimo para la supervivencia de sus hogares, mientras ellos dilapidan el dinero del erario público, de los impuestos que todos pagamos. Mexicanos, apóyennos, apóyense, apoyemos a las clases más necesitadas. Digámosle no al INE y a sus secuaces y echémoslos fuera para que sepa que con el pueblo no se juega. Muy bien, don Andrés, y si les parece vamos a leer aquí la interacción con las personas que están ahorita conectadas para el programa. Mandan saludos, no se pierden. Erika Ayala, no se pierde el programa. Andrés Labrando en la Tierra. Javier Balcázar, fuera esos traidores a la patria. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Lucy, platícanos un poquito de cómo es posible que mi comadre paga más de luz en su tiendita que un Oxxo. Oye, de veras, buen tema, ¿eh? Sí, buen sí, tema es el... salió la información que las grandes empresas tienen un subsidio energético. Ellos que tienen de su lado el poder económico, ahora resulta que pues necesitan subsidios que salen pues del bolsillo de todos los mexicanos. ¿No? Y gracias a las reformas que ellos pagaron a cada uno de los diputados de aquel entonces. Sí, así es. Está Ricardo Anaya, es un tipo que ni siquiera vale la pena hacerle publicidad, pero está de dar risa. Dice que le da coraje a la pobreza y gana 400,000 pesos mensuales, y sin contar el mochezote que se llevó cuando la reforma energética, la mal llamada reforma energética, que ahora precisamente el día de ayer por la madrugada el presidente y la Cámara de Senadores lograron, bueno, no simultáneamente, pero el caso es de que ya pasó esa reforma. Esta sí es una reforma. Pero es contrarreforma. Contrarreforma fue la que hicieron ellos en su momento. Esta sí es una verdadera reforma. Está reformando la manera de cómo se debe de dar
la función de la energía. Hay actualmente 109 empresas que surten de energía a Comisión Federal de Electricidad. De esas 109, 102 son privadas. ¿Y de dónde creen que son esas empresas? Canadá, Estados Unidos y algunas europeas. España. Entonces, ahora pues andan muy dolidos, que se les quiere quitar sus derechos, que está contraviniendo el tratado, el TEMEC, de Canadá y Estados Unidos con México. Pero no, ya es tiempo de que rescatemos nuestra soberanía nacional, que se haga valer. El presidente la está haciendo valer. Está el tema del litio también, que es un tema futuro vital. Se le llama el oro mexicano al litio. Es un componente, es una tierra rara, las llamadas tierras raras, que van a ser vitales en las tecnologías del futuro. Hay los agoreros de la desgracia de siempre, de la derecha, que dicen ya no hagan más refinerías, el petróleo se va a terminar en 10 años, ¿para qué invertir en una refinería? Pero en Texas tienen 130, solamente el estado de Texas. Japón tiene 40 refinerías, no estoy seguro del dato, pero Japón tiene refinerías y no tiene petróleo. México tiene petróleo, es una de las primeras potencias en reservas mundiales de petróleo. La reserva principal se pelean entre Venezuela y Kuwait, pero entre los grandes a nivel mundial está México. Entonces se me hace una desfachatez que pretendan que México no tenga refinerías cuando estamos pagando la gasolina carísima. La gasolina está en un promedio ahorita de 20 pesos. Entonces es algo que también la gente de derecha, cuando la gasolina bajó hace unos meses, decían, es que es por los precios internacionales. Ahorita que subió, es culpa del presidente. O sea, son muy chistosos, sí, los personajes de la derecha. Ahora esta reforma energética impulsada por el gobierno del presidente nos va a acercar un poco más a alcanzar esa soberanía que es de seguridad nacional. Es un tema de supervivencia, ya ni siquiera un tema de economía básica, ya es un tema de supervivencia para los que estamos actualmente y más aún para las generaciones que están por venir de mexicanos. Muchas gracias, Pablo, y seguimos aquí con los comentarios. Mira, siguen comentando, felicitan al programa Andrés Labrando la Tierra. Nos dice Eduviges Gutiérrez: yo estoy muy contenta con mi presidente, la vacuna del COVID llegó a Guadalajara, ya me la puse, no he tenido ninguna complicación, me fui con mis vecinas, salimos juntas y ya se nos aplicó, esperamos la segunda dosis. Don Andrés, ¿qué nos puede decir, cambiando el tema ahora con la dinámica de la participación de las personas en esta sección de Mi Pueblo Opina? Con relación a la vacuna. Sí, dice que está muy contento. ¿Usted qué opina? ¿Ya se vacunó? ¿No se la ha puesto? ¿Alcanzó a ir? ¿Todavía no cumple la edad necesaria para ser susceptible a ponérsela? No. Bueno, ¿qué siento? Para empezar, le doy gracias para los que creen en Dios, vámonos llamando a Dios. Para los que creen en el Creador, vámonos llamando al Creador. Para los libres pensadores, que es desconocida su creencia y su dogma, vámonos dando gracia también. También al presidente, también a todos los que participan para que esta vacuna en México se esté llevando a cabo con esa fortaleza y con esa capacidad que tienen. Son miles y miles y miles de personas las que están participando, desde las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina,
nuestro presidente, las brigadas Correcaminos, los miembros de la Secretaría de Bienestar, en fin, los miembros todos los miembros del sector salud. Un saludo, un abrazo, un agradecimiento. Sí, efectivamente, mi esposa y yo acudimos hace unos 8 días. 7, fue el martes. 6. Bueno, vamos a poner unos 5 o 6 días. Fuimos mi esposa y yo, y pues lógico, uno escucha opiniones de la gente que ya fue o que quiere ir o que teme ir. Yo les puedo decir que no teman. Se deja a libre albedrío para el que decida no ir, está en todo su derecho. Yo les recomiendo que vayan, porque la sensación de libertad, después de recibir la vacuna, después de haber estado un año o un poco más de un año en esta larga cuarentena, en este largo asilo, dentro de nuestras casas, sin poder recibir el abrazo de las gentes que amamos. Eso es lo que más nos ha dolido. Tener que llegar a la casa de un nieto o de un hijo y desde lejos nomás moverle la manita y no sentir esa acariciante muestra de afecto y de cariño que te puede dar la familia que amas, por no contagiarlos o porque no te contagien, es lo más doloroso. Entonces, en cuanto tengan la oportunidad, adelante. Los síntomas son mínimos, un pequeño dolor en el brazo, que es donde te inyectan. Yo tuve la suerte de ser vacunado por la vaquería Pfizer. La Pfizer fue la que me tocó a mí y a mi esposa. Ahí, por lo poquito que estuve tratando de entender el porcentaje en que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, le da como calificativo de efectividad, es del 90-91%, que es muy bueno, porque si te dan una vacuna, si se te inyecta una vacuna, se te aplica una vacuna que te dé el 91 o 92% de la certeza que no vas a transmitir ni te van a transmitir, es magnífico, magnífico. Ya la Organización Mundial de la Salud, algunas otras de algunos otros laboratorios, las ha calificado con menos efectividad, algunas con más, pero yo estoy satisfecho. Mi esposa y yo no tuvimos ninguna reacción. En cuanto tengan la oportunidad, nosotros les aconsejamos, háganlo. Disfruten esa sensación de libertad, disfruten esos abrazos, esos besos de la gente que aman, disfruten el que vayan a pasearse, ¿por qué no? Disfruten el que puedan salir con tranquilidad. Entonces, adelante. Bendiciones para todos y cada uno de los miembros de las organizaciones, de nuestro presidente, por lo que están haciendo por el pueblo. Gracias en nombre de todos los mexicanos, de todos los adultos mayores. Muy bien dicen que el hubiera no existe, pero escuchando el comentario de Andrés me llegan a la mente dos pensamientos. ¿Qué hubiera pasado si bajo esta pandemia mundial tuviéramos un gobierno priista o panista como los que estábamos acostumbrados? No habría vacunas en el país, o si hubiera las estuvieran vendiendo, porque para ellos todo es negocio. Se me hace una posición muy mezquina el escatimarle este logro monumental al presidente y a su equipo. Ahora sí, buen mexicano, ya no se hace secador. Él sabe que eres su hermano y espera con impaciencia un cambio en nuestra nación que abarque a toda la gente y sea tan demoledor al levantar tal cosecha que estremezca el corazón cuando levantes la mano. Ahora sí, buen mexicano, ya no se hace secador.
sí, buen mexicano, ya no seas espectador. Él sabe que eres su hermano y espera con impaciencia un cambio en nuestra nación que abarque a toda la gente y sea tan demoledor al levantar tal cosecha que estremezca el corazón cuando levantes la mano. Ahora sí, buen mexicano, ya no seas espectador.